Por otro lado, intenté evitar obsesionarme con el antisemitismo y convertirlo en el principal problema mundial. Muchos judíos que conozco dividen el mundo entre judíos y antisemitas y nada más. Otros consideran que en cualquier momento y lugar no hay más que un problema, el antisemitismo. No obstante, me sorprendió que los prejuicios fueran universales y que todos los grupos que no eran dominantes, que no estaban en lo alto de la escala social, fueran víctimas potenciales. En la Europa de los años 30 fueron los judíos los que se convirtieron en víctimas de manera espectacular, pero en los Estados Unidos no eran los judíos los peor tratados. Aquí, como podía ver todo aquel que no cerraba los ojos en forma deliberada, eran los afroamericanos. Durante 2 siglos estos han sido esclavizados, y a pesar que esta esclavitud se terminó formalmente, los afroamericanos han permanecido en una situación de semi-esclavitud en la mayoría de los estamentos de la sociedad estadounidense. Se les ha privado de los derechos comunes, se les ha tratado con desprecio y se les ha mantenido al margen de cualquier posibilidad de participación en lo que se llamó el sueño americano. Yo, aunque judío y además pobre, recibí una educación de primera en una universidad prestigiosa y me preguntaba cuántos afroamericanos habrían tenido esa oportunidad. Me molesta denunciar el antisemitismo, a no ser que denuncie la crueldad del hombre contra el hombre en general. Tal es la ceguera de mucha gente que he conocido, judíos que, después de condenar el antisemitismo con un tono desmesurado, pasan en un instante a hablar de los afroamericanos y, de repente, empiezan a sonar como un grupo de pequeños Hitler. Y aunque lo hago notar y me opongo con energía, se vuelven en mi contra furiosos, sencillamente. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Una vez escuché a una mujer que hablaba con gran elocuencia de la horrible pasividad de los judíos que habían permanecido sin hacer nada para ayudar a los judíos de Europa. No se puede confiar en los gentiles, dijo. Dejé transcurrir unos minutos y después le pregunté de repente, ¿qué está usted haciendo para ayudar a los negros en su lucha por los derechos civiles? Escúchame, respondió, yo ya tengo mis propios problemas. Lo mismo le pasa a los gentiles, argumenté yo. Ella se limitó a mirarme asombrada, no entendió a lo que me estaba refiriendo. ¿Qué puedo hacer? Todo el mundo parece vivir bajo el lema, la libertad es maravillosa, pero solo para mí. Estallé una vez en circunstancias difíciles en mayo de 1977. En esa ocasión compartía la mesa redonda con otras personas, entre las que estaba Elie Wiesel, que sobrevivió al Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos. Y ahora no hablan de nada más. Wiesel me irritó cuando dijo que no confiaba en los científicos e ingenieros porque habían participado en la dirección del Holocausto. ¿Qué forma de generalizar? Eran precisamente el tipo de frase que diría un antisemita. No confío en los judíos porque una vez crucificaron a mi Salvador. Meditaba sobre este tema en la mesa y al final, incapaz de permanecer callado, intervine. Señor Wiesel, es un error pensar que porque un grupo haya sufrido una gran persecución, esto sea una señal de que son virtuosos e inocentes. Podrían serlo sin duda, pero el proceso de persecución no es una prueba de ello. La persecución simplemente demuestra que el grupo perseguido es débil. Si hubiesen sido fuertes, por lo que sabemos nosotros, podrían haber sido los perseguidores. Después de lo cual, Wiesel, muy excitado, dijo: Deme un solo ejemplo en que los judíos hayan perseguido a alguien. Estaba preparado, así que respondí. Bajo el reinado de los macabeos en el siglo II a.C., Juan Hircano de Judea conquistó a Edom y obligó a los edomitas entre la conversión y la espada. Los edomitas, como eran prudentes, se convirtieron, pero después fueron tratados como un grupo inferior, ya que aunque también eran judíos, también eran edomitas. Esa fue la única vez, me contestó todavía más excitado. Esa fue la única vez que los judíos estuvieron en el poder. No es un mal récord, respondí. Esto terminó la discusión, pero debería añadir que la audiencia estaba de cuerpo y alma con Wiesel. Podría haber seguido, podría haberme referido al trato que recibieron los cananeos por parte de los israelitas bajo los reinados de David y Salomón. Y si hubiese sido capaz de predecir el futuro, podría haber mencionado lo que está sucediendo en Israel en la actualidad. Los judíos estadounidenses lograrían entender la situación si se imaginaran una inversión de los papeles, los palestinos gobernando el país y los judíos lanzando piedras con desesperación. En cierta ocasión mantuvo una discusión semejante con Abraham Davidson, un brillante escritor de ciencia ficción que es por supuesto judío y que al menos durante algún tiempo hizo alarde de su ortodoxia. Yo había escrito un ensayo sobre el libro de Ruth, afirmándole que era un alegato a favor de la tolerancia y en contra de la crueldad de Ezra, el escriba que obligó a los judíos a expulsar a sus mujeres extranjeras. Ruth era moabita, un pueblo odiado por los judíos, y sin embargo se la describía como una mujer modelo de virtudes y era descendiente de David.
Abraham Davidson se molestó de que los judíos eran intolerantes y me escribió una carta de tono sarcástico en la que también me preguntaba cuándo habían perseguido los judíos a alguien. En mi respuesta le decía, Abraham, tú y yo somos judíos que vivimos en un país que no es judío en un 95% y nos las arreglamos bastante bien. Me pregunto cómo nos desenvolveríamos, Abraham, si fuéramos gentiles y viviéramos en un país con un 95% de judíos ortodoxos. Nunca me contestó. En estos momentos se está produciendo una gran afluencia de judíos soviéticos a Israel. Están huyendo porque temen una persecución religiosa. En el momento en el que ponen su pie en suelo israelí, se convierten en nacionalistas extremistas sin piedad para los palestinos. Pasan de perseguidos a perseguidores en un abrir y cerrar de ojos. Los judíos no son diferentes a los demás, aunque judío soy especialmente sensible a esta situación en concreto, es un fenómeno general. Cuando la Roma pagana persiguió a los primitivos cristianos, estos suplicaban tolerancia. Cuando el cristianismo se impuso, fue tolerante, ni hablar. La persecución empezó de inmediato en la otra dirección. Los búlgaros pedían libertad en contra de un régimen opresor y utilizaron su libertad para atacar una etnia turca que convivía con ellos. Los azerbaiyanos exigen libertad del control centralizado de la Unión Soviética, pero parece que la quieren para matar a los armenios que hay entre ellos. La Biblia dice que aquellos que han sufrido persecución no deben perseguir a su vez. No maltratarás al extranjero ni le oprimirás, pues extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 22:21. ¿Y quién sigue este texto? Cuando intento predicarlo, lo único que consigo es parecer raro y hacerme impopular. Isaac Asimov, libro de sus memorias, abril de 1994, Nueva York, capítulo 7, Antisemitismo.